José Alexander Suero, abogado penalista de la República Dominicana, además un gran amigo nuestro y de todos ustedes, está aquí con nosotros. Buenos días, doctor, bienvenido a Buenos Días RD. Siempre es un placer conversar con usted. Para mí mucho más. Buenos días, Pedro. Buenos días, señor Luna. Un placer. Encantado. Sí, porque es un señor. Doctor. Y buenos días al país que te sigue en este programa. Nos sigue a tiene todos. un nombre interesante. Buenos ¿verdad? días. Un saludo al país. Así es. Mire, doctor, usted vino con el código en mano, que usted eso se lo sabe de memoria, la ley 7602. Simbólico. Simbólico, pero a veces uno para enfatizar más va y vuelve y lee, no, a veces que como las cosas van tan raras, si uno se confunde. Doctor, ¿cómo usted ve el proceso penal en la República Dominicana? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos frente a una verdadera independencia del Ministerio Público, frente a una intención real de la lucha no solo contra la corrupción, sino de todo lo que tiene que ver con los procesos penales en la República Dominicana? ¿Avanzamos o hacemos show? Yo diría que un poco de ambas, porque no se le puede negar al Ministerio Público el esfuerzo que ha hecho en lo que cree que es su responsabilidad y ha enfocado su tren de ataque hacia la corrupción administrativa de las autoridades del pasado gobierno. Ahora, el Ministerio Público no es solo la persecución de hechos que están vinculados a la administración pública. No. Evidentemente que el rol del Ministerio Público es trazar y perseguir políticas que van orientadas a limitar, primero, ¿verdad?, que el crimen tome cuerpo en un país como el nuestro, y segundo, que aquellos que entran en conflicto con la ley penal pues sean llevados a la justicia y posteriormente sean condenados. Pareciera que la justicia única y exclusivamente está abierta con lo que tiene que ver con el Ministerio Público para hechos que están relacionados, ¿verdad?, a la administración pública. Y eso es un error, porque tú no puedes descuidar lo demás. Pero para un periodo específico, porque si fuera para la administración pública, habláramos de toda la administración pública. Digamos que uno no puede ser, digamos, tan mezquino al plantearlo, porque el Ministerio Público ha llevado caso a la acción de la justicia y ha presentado informaciones que en principio uno tiene que darle el privilegio de la duda. O sea, hay imputaciones, han sido presentados a la acción de la justicia los imputados, los jueces, equivocados o no, han entendido que le han llevado razones suficientes como para darle al Ministerio Público la oportunidad de abrir una investigación con relación a esa persona, e inclusive le ha asignado medidas de coerción. Aquí el punto es cómo ellos han priorizado en un caso y otro. Cuando la sociedad denuncia un hecho actual, lo más lógico es que ese te debe alarmar mucho más que un hecho pasado. Porque el hecho pasado, si bien es cierto que si realmente ocurrió, afectó al Estado Dominicano, no menos cierto es que el presente está afectando. Y lo están sintiendo los efectos en estos momentos el pueblo dominicano que lo denuncia, lo cual requiere una atención mucho más rápida, claro, que la que tú le dieras a aquellos casos cuya presión, digamos, inmediata ya pasó. O sea, tú tienes tiempo para investigar los hechos de la administración pasada. Para eso tú no tienes prisa. Así es. Para lo que tú tienes prisa es para darle respuesta a esos reclamos que hace la sociedad con relación a hechos presentes, a hechos actuales. Y ahí yo creo que el Ministerio Público ha sido un poco, digamos, mucho más flexible. ¿Flexible o excluyente? No, yo diría que flexible, porque no podemos decir que no están investigando. Asumo que lo están haciendo, pero la realidad es que no han sido tan agresivos como lo han sido con las autoridades pasadas, a quienes le atribuyen infracciones, porque, por ejemplo, ahí está el caso más sonado de los últimos tiempos en materia de corrupción del Estado, que es el caso de Impostón. O sea, a la luz de lo que se escucha, ¿verdad?, porque nosotros no tenemos los detalles de lo que dice
el expediente que se ha puesto a cargo de eso. Él está yendo diario a visitar a Jenny. Sí, pero es una persona como para que, tomando en cuenta la forma en cómo el Ministerio Público se ha manejado con otro proceso, y esa persona debió estar arrestada e incluso presentada a la acción de la justicia para que se le imponga una medida de coerción. Y no se ha hecho. ¿Y no será que el Ministerio Público está muy ocupado con un plazo fatal que tiene para el próximo Bueno, viernes? pero ese plazo se lo creó el Ministerio Público. Fíjate que el Ministerio Público tenía imputaciones para personas que ya no estaban en la administración pública, lo que te estaba diciendo, del tema de la inmediatez. O sea, esas personas no estaban afectando al Estado Dominicano. En el peor de los casos, lo afectaron. Podían esperar. Podían el Ministerio Público investigarlo, reunir todas esas pruebas que ellos dicen que tienen ahora, después de 12 meses de iniciado los procesos y aperturarle medidas de coerción, sin habérselo presentado al juez. Claro que sí. El Ministerio Público pudo haberlo investigado y pudo reunir todas esas pruebas sin la necesidad de tener un plazo fatal. Como tú dices. Porque tú te ve afectado el plazo una vez tú le presentas al imputado al juez de la instrucción y le solicita una medida de coerción. La que te imponga el juez te define un plazo. Privación de libertad en el caso de los procesos complejos, que es el caso que ocupa la atención. Que parecería, son 8 meses cuando están privados de libertad. Y el plazo de 12 meses cuando tienen otra medida de coerción. Lo que significa que si ellos no hubiesen presentado a esos ciudadanos, que todo el mundo sabe dónde estaban, que no estaban corriendo, porque eran personas que inclusive pensaban que no iban a ser ni siquiera procesados. No tenían razones para huir. Tú tenías todo eso en la mano y después tú venías, en estos momentos en que ya ellos tienen todo en la mano y tú vienes, le presentas solicitud de medida de coerción y en un mes, sin la necesidad de declararlo complejo, tú estás presentando actos conclusivos y el proceso penal se torna mucho más seguro a la hora de tú lograr ese propósito que tú quieres, que es una sanción. Se va el espectáculo. Entonces el entretenimiento. Por eso te digo que hay un poco de todo. Porque cuando se quiere ser eficiente no necesariamente tiene que ser mediático, ni mucho menos. No, porque puede eso serlo sin necesidad de hacer eso. Con el perdón de Luna, ahora que tú hablas de lo mediático, yo recuerdo cuando yo era estudiante de Derecho, los casos no se mediatizaban y habían 2 millones de procesos penales de toda índole. De hecho, que hay. Y los hay. Y como que eso se le da de lado, como que eso no tiene importancia. Y lo que tiene importancia es el espectáculo de televisión y de redes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que las autoridades actuales, lejos de vender el discurso de la independencia con sus actuaciones, definen una vinculación directa con la visión de gobierno que se quiere presentar al país. Y ellos evidentemente están haciendo su trabajo y quieren colocarle ese valor agregado al gobierno, y es justamente por eso que colocan el tema de la justicia en los medios de comunicación como y que fue una promesa de campaña del actual gobierno. Entonces, sí, pero es diferente, colocar en los medios de comunicación los procesos de justicia a mediatizar el inicio de una investigación y de un expediente y mandarlo primero a los medios de comunicación y a ciertos niveles de comunicadores para que empiecen, antes de que le han echado mano a gente. Normalmente cuando van de madrugada, hay más periodistas que policías o fiscales. Sí, pero eso ocurre. O sea, estamos jugando a cualquiera, no importa ni del partido ni del tipo de sociedad, estamos jugando en la prensa a cualquier acusado. Sí, pero eso ocurre cuando las personas que son víctimas de eso que usted manifiesta no están asistidos por abogados que tienen un rol de responsabilidad para con ese imputado y su suerte en el proceso. Porque el código establece y la Constitución establece límites, y los límites, cuando tú lo vulneras, generan consecuencias, no solo para el imputado que entra en conflicto con la ley, sino para la autoridad que también la viola. O sea, eso significa que en la medida en que usted, como abogado de un imputado, se percata, ¿verdad?, de que una información atinente a su proceso, previo a la presentación ante el juez de la instrucción, ya está en los medios de comunicación por una rueda de prensa del Ministerio Público, en la que incluso presenta su nombre, su dato, y por qué no, su fotografía, pues evidentemente en ese mismo momento ya ese Ministerio Público es pasible de una querella penal, porque está violentando el derecho. Pero ¿quién lo hace? Entonces tú dices, ¿y por qué no lo hace? Bueno,
hay que respetar la estrategia de cada abogado. Pero una estrategia pudo haber sido esa. O sea, tú le presentabas una querella penal por violación al debido proceso de ley y a la dignidad de la persona, porque todavía tú ni siquiera has decidido si lo vas a enviar ante el juez de la instrucción. No lo has arrestado, y en el caso específico del que lo hayas hecho, hasta que no tiene una medida de coerción, el código establece claramente que no puede ser expuesto a los medios de comunicación el imputado. Pero eso se viola a diario. Y eso se viola a diario, pero ningún abogado quiere hacerlo, quiere enfrentar a esa autoridad. ¿Por qué? Porque lo van a tildar, en el peor de los casos, la opinión pública, ¿verdad? Lo va a tildar de gallo loco. Fíjense que hoy, inclusive... No, de gallo loco no, le voy a decir de político interesado. Hoy es tendencia el doctor Julio Curi, por el recurso, por la recusación que hace ante una magistrada. Eso es un derecho que tiene la defensa. Pero aplicaba, digamos doctor, que él tiene fundamento, claro que sí, porque si ella es la coordinadora, ajá, y como coordinadora le corresponde el rol de sortear el proceso que llega a su despacho para que uno de los juzgados de la instrucción lo conozca, evidentemente que ella no se puede abrogar el derecho de autoasignarse un proceso de manera directa, porque entonces tú estás violentando. Ahora, yo le pregunto, doctor. Entonces, eso es un punto. Y dos, esa magistrada y sus condiciones de coordinadora, que es el elemento por el cual yo entiendo que tiene mayor peso la recusación que él hace, es porque el juzgado de la instrucción, o sea, el departamento de coordinación del juzgado de la instrucción, que es el que dirige la magistrada, además de que ella tiene un juzgado de la instrucción asignado, porque ella tiene doble condición. Es la coordinadora. Ella es la coordinadora, pero además es juez de un Lo que pasaba juzgado, con el doctor Alejandro Vargas, con el magistrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella es la que le ha autorizado al Ministerio Público todas las actuaciones procesales con relación a esos ciudadanos. Esa gente se jodió. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que previo a la orden de arresto y allanamiento, paralización de cuentas y ese tipo de cosas, ella se puso en contacto con informaciones que generalmente le crean un juicio sobre la posibilidad o no de la responsabilidad de los ciudadanos. Y entonces ese sí es un elemento que pesa para fundamentar el criterio que esgrimió el doctor Curi, que debe, digamos, agregarle valor a lo que él planteó, porque en principio lo que él plantea es que ella se lo autoasigna, pero aquí, vuelvo y repito, el punto más importante es que ella no solo se lo autoasignó, sino que autoasignándoselo le coloca a la defensa la obligación de que quien conozca su proceso sea justamente la misma persona que dispuso su arresto, que le impuso la medida de coerción. Ella no se va a desdecir, no se va a desdecir. Es una situación muy difícil para los imputados. Ahora yo le pregunto, doctor, Julio Curi, que es el abogado del general de los Santos Viola, persona a quien le tengo aprecio, le condicioné mi amistad si lo condenan por ese ilícito. No es que se la retiré, no. Yo no soy de ese tipo de personas, se la condicioné porque si te condenan es porque tú eres delincuente y yo no voy a ser amigo de delincuentes. No puedo serlo. Si lo condenan, hay que ver. Entonces, ellos solicitaron un habeas corpus y yo le pregunto a usted, ¿aplicaba? ¿Por qué ellos fueron presentados en el plazo que dice la Constitución de las 48 horas? Lo que ha pasado es que se han reenviado, incluso por pedimento de ellos. Y el doctor Curi dice, mi cliente estaba preparado. Dos preguntas. ¿Aplicaba el recurso de habeas corpus que fue negado por la jueza? Y si se puede el proceso deslindar que de los tres imputados se conozca cada uno aparte. Bien, lo primero es que para tú ir ante el juez del habeas corpus tú tienes que vincular la privación de libertad a un aspecto de legalidad. O sea, si la privación de libertad nace con ilegitimidad, o sea, con ilegalidad, evidentemente tú tienes un motivo para ir ante el juez del habeas corpus. En cualquier estado de causa. La hubo. Exactamente. Sin embargo, en el caso de la especie, una vez el Ministerio Público presenta la moción de solicitud de medida de coerción, automáticamente él cumplió con su rol. Ya eso corresponde a la jurisdicción, asignarle fecha para el conocimiento. Y eso va a depender de la agenda. Claro. Eso va a depender de la agenda y de un sinnúmero de condiciones que se dan en el manejo propio burocrático del proceso. Que resulta que en un caso como ese, evidentemente, lo más lógico es pensar que una medida de coerción tú no la vas a conocer en la primera audiencia porque... Y menos con 13 imputados. Muchas veces quien asiste al imputado en la etapa
previa a la solicitud de medida de coerción no es necesariamente el que sube. Exacto. Y eso hay que entender. Tiene una lógica. Cuando tú eres llamado ante la autoridad que investiga, que es el Ministerio Público, sobre pretexto de que te atribuyen a ti la posibilidad o no de haber participado en algún tipo penal, lo más lógico es que tú busques al abogado amigo que tú tienes. Claro. Tú quieres manejar eso a discreción, Sí, error, sí. muchas veces es un error, Sí, sí. porque tu amigo posiblemente es laboralista y tú tienes un caso penal. Hay que O es buscar al civilista. especialista. Entonces, si tú inmediatamente recibes un llamado, así sea vía telefónica, tú te haces acompañar de un experto en la materia para la cual se te está llamando, lo más lógico es que tú tienes la menor oportunidad de cometer errores. Exacto. Y los errores evidentemente siempre van a ser capitalizados por la otra parte. Y tú tienes un Estado contra ti. Cuando tú eres imputado, tú nada más tienes a tu favor El abogado. y si no es bueno, entonces tú tienes problemas. Serio. Esa es la realidad. Ahora, pero puede deslindarse. En el caso específico, lo más que podía hacer el doctor Curi, y él lo sabe, evidentemente que él está mandando Para un mí fue una mensaje. estrategia más mediática que él lo que jurídica. está mandando un mensaje de que él no va a permitir que se vulnere el debido proceso de ley con relación a sus clientes. Y ese mensaje está bien. Sí, pero claro. evidentemente que el habeas corpus no aplicaba porque primero tú tenías Eso que dije sentar yo. la base. Tú entiendes que se está dilatando el proceso y que la dilación del proceso por la multiplicidad de imputados afecta los intereses de tu cliente. Entonces tú solicitas el desglose de tu cliente para que su medida de coerción se conozca por separado. Y con eso tú vas sentando la base. Y cuando ya tú tienes acumulado, ¿verdad?, un sinnúmero de medidas o propuestas de diligencia que le hacen suponer, ¿verdad?, al juzgador de la garantía, que es el juez del habeas corpus, que bajo la condición en la que se encuentra tu cliente, evidentemente que no se soporta Y el la desglose. continuidad Lo que, en libertad. lo que duermen con ropa tienen que estar atentos a lo que le está diciendo. Sí, sí, claro. Todo el que suena en redes sociales, que duerma con ropa y que tenga el bulto hecho. Doctor, Ramón, que me entrega tarde y me exige que yo entregue temprano, quiere que nosotros terminemos, pero yo termino en 20 segundos cuando usted me diga, en palabras muy llanas, si una acusación de asociación de malhechores en donde cada caso concatena con cada imputado de los que están vinculados aquí, se puede desglosar el expediente, que usted acaba de mencionar esa palabra. Mira, la asociación de malhechores en la República Dominicana ha sido mal utilizada por los fiscales. Porque los fiscales creen que la asociación de malhechores se limita a que varias personas tengan A la participación. responsabilidad en un hecho específico que entre en conflicto con la ley penal. Y no necesariamente es así. Tiene que existir un concierto previo, o sea, una reunión entre todos los participantes en la cual se distribuyen los roles. Hay una Tú te vas a encargar de connivencia. esto, tú te vas a encargar de aquello, yo me encargo de esto, fulano de aquello y fulano de esto. No se puede. Previo a la comisión de ese hecho. Entonces aquí los hechos se cometieron. Fulano, y posiblemente hay 18 gente que lo hayan cometido o que hayan participado. Pero fulano Pero no sabe que Pedro está pero participando independientemente cada uno. en el evento. Ni que Luna está participando Exacto. en el evento. O sea, fulano participó por cuenta propia. Y acordó con fulano. ¿Le gustó el asunto y se metió? Acordó con fulano, ¿verdad?, las facilidades que él necesita para la comisión de ese hecho. Entonces a ese fulano Ahí sí hay asociación de hay malhechores. una complicidad, no, porque Ah, es ok. que hay que tener claro, es que la asociación, vuelvo y repito, es el concierto previo Sí, 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 a la la comisión del planificación. hecho, la planificación. La planificación. Pero el que yo llegue a tu despacho y te plantee a ti que me des una facilidad que está dentro de tus facultades, aun cuando tú sabes que hacerlo implica generar un beneficio para mí, si tú lo haces, ¿verdad?, tú cometes un delito, Sí. ¿verdad?, en tu rol de funcionario. Pero yo, que me beneficio de él, automáticamente Cometo otro. entro en complicidad. Así es. Doctor, En gracias. complicidad porque no soy funcionario. Si yo fuera funcionario, Clarísimo. viniera la coalición de funcionarios, La que no es coalición. el caso. Clarísimo. Por eso le digo que el Ministerio Público, la tarea más difícil que tiene en esos procesos, es colocar al Estado como víctima.
Por eso ustedes han escuchado que recientemente, ya para concluir, se han ido revelando informaciones de la Cámara de Cuentas. Así es. Porque nada de lo que se le atribuye a un ciudadano que de alguna manera le genera un beneficio a él puede ser considerado una causa para que el Estado actúe contra él, si eso no repercute en un daño directamente al Estado. O sea, gracias, doctor. Tú le vendes al Estado y tú te asocias con 100 personas, no importa si oculta o no el nombre. Si tú no le vendiste más caro al Estado que lo que otro le vendió. Venderle al Estado. Si tú no le vendiste una cosa y le entregaste otra al Estado. Si tú no le cobraste al Estado y no le entregaste. Entonces, ¿cómo tú justificas el daño al Estado para constituirlo en víctima y poder accionar en contra de este? O sea, ese es el punto más difícil que tiene el Ministerio Público en ese caso. Doctor Muchísimas José gracias. Alexander Una Suero, cátedra. abogado penalista de la República Dominicana, de verdad, de verdad. Nos vemos mañana. Buenos días, RD.